Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos en esta tarde de sábado 12 de junio de 2021. Bastante agua, creo que en todo el país, por lo menos aquí en el cantón más lindo de Costa Rica, en Desamparados, estamos con bastante agua. Pero bueno, qué alegría poder compartir con ustedes aquí en la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait, nuestro programa 1624. Este 12 de junio del 2001 es el 163º día del año. 163 días completamos hoy a la medianoche y nos restarán 202 días para que ustedes y yo cumplamos todas nuestras metas, todos nuestros propósitos. De verdad agradecerles a quienes nos sintonizan por el Facebook Live de la esquina del parque y por toda la plataforma de Antena 6 que más adelante vamos a estar mencionando como cada tarde de sábado. Hoy queremos conversar sobre un tema importantísimo para el presente y futuro de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y son las reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte, al famoso IBM de la Caja. Primer pilar, su pensión, nuestra pensión. ¿Van a haber pensiones a futuro? ¿Qué se está planteando? ¿Por qué se ha pedido tiempo para una discusión? Bueno, esperamos ya en unos minutos tener a nuestros invitados, doña Martelena Rodríguez González, directora de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, representando a los trabajadores por parte de los sindicatos, y a don Lenín Hernández Navas, quien es el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, con quienes concordamos ayer poder conversar en esta tarde de sábado. Pero siempre
siempre hacemos un viaje por la historia nacional e internacional. Así que permítame, antes de entrar en nuestro tema de hoy, irnos a nuestra sección en un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 12 de junio de 1827, nace en Hirschei, Suiza, Johanna Spirit, escritora suiza que será mundialmente conocida por su cuento infantil de la niña de los Alpes, Heidi, una niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, carpintero en los Alpes suizos, porque su tía tiene que ir a trabajar al extranjero. Sus relatos infantiles serán reflejo del ideal bucólico y romántico que, además, contarán con un marcado sentimiento religioso. Sus personajes serán niños huérfanos, pobres, que viven en el campo y que tendrán unos abuelos o tíos buenos y religiosos. En el desenlace siempre triunfará el bueno, que además se dejará ayudar por Dios. 12 de junio de 1856. Murió en la ciudad de Alajuela José María Alfaro Zamora, quien ocupó la jefatura de Estado en dos oportunidades, la primera de 1842 a 1844 y la segunda en 1846. 12 de junio de 1924, en el pueblecito de Milton, en Massachusetts, Estados Unidos, nace George H.W. Bush, político estadounidense que entre 1989 y 1993 se convertirá en el 41º presidente de los Estados Unidos. Durante su mandato verá la desaparición de la URSS, el fin de la Guerra Fría, la desintegración de Yugoslavia y la reunificación de Alemania. Para destacar la supremacía americana en este nuevo orden, George Bush iniciará la Guerra del Golfo para defender Kuwait de la invasión iraquí. 12 de junio de 1929, nace en Frankfurt am Main, Alemania, Anna Frank, joven judía, cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante 2 años, en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos, se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. Morirá en un campo de exterminio en 1945. 12 de junio de 1962. Por decreto número 11, se crea el Cantón 20 de la provincia de San José, León Cortés. 12 de junio de 1964. El líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Otros 7 acusados, incluido el exsecretario general del prohibido Congreso Nacional Africano, ANC, Walter Sisulu, resultan condenados a la misma pena. Mandela argumentó durante el juicio: no negaré que yo planeé el sabotaje. No lo planifiqué con espíritu temerario ni porque amé la violencia. Lo planeé como resultado de una sobria y calmada evaluación de la situación política que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por los blancos. Y en un día como hoy, 12 de junio de 1991, tras la desaparición de la URSS, Boris Yeltsin resulta elegido como primer presidente de Rusia, siendo el primero directamente electo por el pueblo en la historia de su país. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina.
Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Se juntaron los más grandes. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, no importa el lugar donde vayas a estar. Acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, por amor a tus padres, por amor a tus hijos. Y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla. Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda tu distancia social. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa En la esquina del parque. Permítame un segundito, son las 3 de la tarde con 15 minutos y vamos a conversar de un tema que a usted y a mí nos interesa mucho para nuestro presente y nuestro futuro, y es las pensiones, el régimen de invalidez, vejez y muerte de la muy querida Caja Costarricense del Seguro Social, el IBM. Y bueno, hemos invitado para esta lluviosa tarde de sábado a dos personas que están muy involucradas en el tema. Doña Marta Elena Rodríguez González, directora de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, representando a los trabajadores, especialmente al sector sindical, y don Lenín Hernández Navas, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, en los cuales activamente están en el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Doña Marta, tal vez para iniciar con usted, bueno, primero saludarlos, porque ya entré yo en materia y ni saludarlos, ¿verdad? Doña Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo, don Fernando, al compañero Lenín también, un gusto en compartir esta tarde de sábado lluviosa, de verdad, pero con una gran exposición, porque sabemos que este es un programa importantísimo para el sector de los trabajadores y para el país en general. Muchísimas gracias más bien por la invitación, don Fernando, y aquí estamos a la orden suya. Muchas gracias. Don Lenín, un gusto de saludarlo. Cada vez con mayor modernidad lo veo yo en los programas que lo hemos tenido. Ya está ahí usted como para una transmisión deportiva completo, sin problemas de audio. Don Lenín, buenas tardes.
Saludos cordiales, don Fernando, a doña Marta, un fraternal abrazo a la distancia y al público que nos está siguiendo en ese momento. Y más bien yo diría que la vejez, Fernando, porque yo creo que la agudeza auditiva me ha disminuido, entonces ahora ocupo más tecnología para poder escuchar, pero un gusto. Muchísimas gracias, más bien, por la invitación, por estar en este prestigioso programa. Muy amable, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ustedes y especialmente a quienes nos están sintonizando por el Facebook Live de la esquina del parque y por toda la plataforma de Antena 6 con distintas cableras a lo largo y ancho del país. Y es que es un tema importante, doña Marta, don Lenín, el tema de las pensiones. Pero arranquemos desde el corazón del tema, doña Marta, desde la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los sectores sociales y algunos de los sectores productivos hace algunas semanas le insistieron a la Junta Directiva que hay que hacer reformas, pero que no era el momento social para hacerlo. ¿Cuáles son las reformas que tan insistentemente la Junta Directiva ha querido poner sobre la mesa para ya no solo discutir, doña Marta, sino para entrar a aprobar con una celeridad? Y aprovecho además para que nos pueda contar, para que se pueda extender sin problema, sobre las circunstancias país en las que se construyeron esas propuestas, porque sin duda alguna la Costa Rica y la Caja de hace 2 años es muy diferente hoy ante lo que estamos viviendo de pandemia. Doña Marta, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente el país, la ciudadanía, atraviesa la peor crisis sanitaria, económica y social de las últimas décadas. En definitiva, este es, desde la óptica nuestra, el peor momento para hacer reformas que vengan a impactar negativamente a la ciudadanía, al país. Lo que hemos planteado es que este es un tema fundamental, porque este es un tema que afecta a toda la sociedad, don Fernando, afecta a los trabajadores asalariados, públicos y privados, a los trabajadores independientes, a los que contribuyen para el régimen voluntariamente y a través de diferentes mecanismos que tiene la institución, pero además también para todo ese grupo del régimen no contributivo, para las personas que no van a tener pensión para el 2050, ese casi 40% de personas que no tienen esa oportunidad. Y de verdad que este es un tema país. Y desde la óptica nuestra no debería discutirse por 9 personas definir el futuro de las pensiones que afectan al país. El régimen de IBM es un régimen solidario, un régimen de reparto, es decir, todos contribuimos y recibimos de conformidad con lo que establece la normativa vigente también. Entonces, este tema que afecta a tantas personas, que afecta mayoritariamente a grupos de trabajadores ya por jubilarse, y además también hay que decirlo, don Fernando, muchas veces nos preocupamos o vemos la jubilación muy lejana y no nos preocupa el régimen de pensiones, pero nos debe preocupar a todos, porque el monto que nosotros recibimos en una pensión no es solo para el momento en que nos jubilamos, sino que es también si mañana tengo un accidente y quedé inválido, con ese monto de pensión yo tengo que vivir toda mi vida. O si llego a fallecer, con eso tengo yo con eso se va a mantener mi familia. Entonces, el régimen de pensiones no es para las personas que se jubilan, es para cualquier trabajador que pueda sufrir un inconveniente en cualquier momento. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que siendo así de esta magnitud y de esta importancia, no puede ser que no se discuta el tema. Un tema país, tiene que haber diálogo social y eso es lo que venimos planteando. Bueno, no es a la carrera con 4 personas que se sentaron y definieron primero 3 planes y después un solo plan a partir de un estudio actuarial del 2018, sino que debería existir la oportunidad de que los sectores productivos digan algo, de que las cooperativas digan algo, que los solidaristas puedan decir algo, que los trabajadores en general puedan decir. Es el régimen de jubilaciones del IBM
es de los trabajadores. Y no puede ser posible que no tengan participación en todos los espacios para poder decir, bueno, queremos darle sostenibilidad, las reformas hay que hacerlas, pero reformas integrales, no como lo que se está planteando ahora, que es una reforma a muy corto plazo, con muy poca incidencia, y que vamos a estar en la vuelta de 2 años otra vez discutiendo el régimen de IBM. Esa es mayoritariamente nuestra preocupación, como ya la hemos compartido con Fernando, siempre le digo, y él, bueno, ha sido muy incisivo en el tema de la participación democrática de la ciudadanía en este proceso. Don Lenín, bajo esas premisas que nos plantea doña Marta, yo lo he escuchado a usted muy claro en decir que esas pensiones tienen que hacerse, esa revisión adecuadamente, porque doña Marta nos planteaba el tema de salud, pero hay que pensar en el trabajador que lastimosamente no se ha cumplido el mandato constitucional de ojalá proveerle las mejores condiciones de vivienda y tiene que alquilar y mantenerse alquilando con una pensión que lastimosamente no será del 100% de su salario, que hay gran discusión del momento en que se haga. ¿Qué ha pensado, qué ha visto la Confederación Rerum Novarum y SINAE sobre esta discusión que, como bien lo dice doña Marta, no puede quedar en el seno de 9 personas que, aunque sean representativas de muchos sectores, merecen en lo que hemos llamado algunos la construcción del bicentenario basado en el diálogo y la participación ciudadana? Perdón, así lo decimos en Esquina del Parque: casa, herrero, cuchillo de palo, un gobierno de acción ciudadana sin participación ciudadana, don Lenín. Sí, vamos a ver, don Fernando, varias cosas para ir aterrizando en la pregunta que usted está planteando. Número uno, públicamente exaltar la labor que ha hecho doña Marta Rodríguez en la Junta Directiva, al igual que don José Luis Loría, representante del sector cooperativista, porque de verdad que ellos han planteado la necesidad de que medidas de esta naturaleza merecen un espacio para un diálogo y mesas de trabajo precisamente para buscar soluciones integrales, como primer punto. Como segundo punto, don Fernando, me parece importantísimo matar mitos, ¿verdad?, con relación al régimen de invalidez, vejez y muerte, porque de repente la ciudadanía en términos generales piensa que el régimen de invalidez, vejez y muerte es únicamente del sector público, que de repente en este régimen se pagan pensiones de lujo, y eso no es así, ¿verdad? Es el régimen más importante, es el primer pilar fundamental del pago de pensiones para cuando lleguemos a nuestro momento de retiro, en donde cobija a trabajadores del sector público y sector privado, ¿verdad? Aquellos trabajadores que de repente no estén en régimen especiales, pero que su cobertura asciende a 1.700.000 personas que en algún momento vamos a necesitar de la Caja Costarricense de Seguro Social para aspirar a tener esa pensión. Ahora bien, la pregunta que usted está planteando, don Fernando, sí, este análisis es integral, no solamente de pensar en medidas paramétricas, es decir, aumento de la edad de retiro, aumento en el pago de las cuotas o disminución de los beneficios al momento de pensionarme, disminuir el monto de la pensión. Eso es lo más fácil, pero hay que analizar qué es el tipo de pensión que merecemos tener todos los ciudadanos, todos los costarricenses, todas las personas que están adscritos al régimen de pensiones. Porque lo preocupante de este tema, don Fernando, es que en este momento el 73,74% de la totalidad de pensiones que se paga en la institución es un monto menor al salario mínimo. O sea, estamos hablando de pensiones de menos de 300.000 colones, lo que se está pagando en este momento en términos generales, ¿verdad? Estamos hablando de un 73% de costarricenses que están en ese monto, ¿verdad? Y si a eso lo especificamos aún más, estamos hablando de 190.000 personas que están en el régimen del sistema no contributivo, ¿verdad? Entonces, nos pone a pensar todavía más lo que está ocurriendo a nivel nacional. Entonces, claro que vemos un detenimiento en la clase trabajadora, en la clase media,
con salarios que se han ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, no solamente por el tema de la pensión, un informalismo que ronda entre un 40-44% y una clase media que no está teniendo acceso a vivienda. Entonces nosotros lo hemos planteado, don Fernando, efectivamente, que si uno llega al momento de su pensión, al momento de retiro, y no goza de vivienda propia, estamos destinando a este hombre, a esta mujer, a vivir de la indigencia o de la mendicidad, de lo que le puede ayudar su red de apoyo familiar. Estamos hablando de que o te alcanza ese monto económico para pagar servicios públicos y medio alimentarse, porque pago de un alquiler de vivienda es imposible. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros en el movimiento sindical. La Central Obrera Novaro lo ha manifestado, al igual que otros bloques sindicales, que esta es una situación país que es muy preocupante porque, repito, estamos teniendo cada día más adultos mayores viviendo en la indigencia. Ustedes lo pueden palpar en el gran área metropolitana, ver adultos mayores de repente en una esquinita vendiendo chicles, galletas, pidiendo, y esa no es la Costa Rica que queremos, no es la Costa Rica que soñamos, no es el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte que aspiramos tener y que se pensó en algún momento. Entonces, las decisiones más fáciles se las están delegando, digo fáciles en sentido figurado, ¿verdad? Porque prácticamente están amarrando a la junta directiva a tomar este tipo de decisiones a nivel paramétrico, porque no existe esa voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de pensar en reformas estructurales precisamente para brindar financiamiento y seguridad financiera a lo largo del tiempo para esta pensión que esperamos tener en algún momento hombres y mujeres. En la esquina del parque. Estamos de regreso en su programa En la esquina del parque. Mil disculpas, hubo un corte abrupto. La rayería que está afectando aquí por la zona de Acerrí, Desamparados, nos afectó, pero seguimos aquí en vivo. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Escuchábamos a don Lenín Hernández y a doña Marta Rodríguez, nuestros invitados del día de hoy. Doña Marta, muy importante, porque don Lenín planteaba algo que yo creo que es valiosísimo de explicarle a la gente. Cuando se conforma la junta directiva y se habla de representantes de los trabajadores, donde están los sindicatos, no significa que ahí se esté representando solo al sector público o solo a los trabajadores sindicalizados. Hay, sin duda alguna, y le pregunto, una discusión en defensa de todo el sector trabajador privado y público. Y aunque hay presencia de los patronos, lo que ellos defienden es al sector patronal, no a los trabajadores de ese sector privado. Tal vez para que nos pueda explicar un poco esa dinámica de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que quienes nos están acompañando en esta tarde de sábado entiendan que aunque hay representantes de los trabajadores del sector cooperativo, sindical y solidarista, no significa que es una defensa solo de quienes estén adscritos al sindicalismo, al solidarismo y al cooperativismo, doña Marta. Que decir que la Junta Directiva tiene una conformación tripartita: 3 representantes del gobierno, 3 representantes del sector patronal y 3 representantes del sector laboral. Uno del movimiento solidarista, uno del sector cooperativo y uno del sector sindical. Sin embargo, lo que uno tiene claro cuando llega a esta junta directiva es que va a defender 2 cosas fundamentales: a la caja como institución, como propiedad de todos los costarricenses, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, y además va a defender efectivamente los intereses del país, a defender el seguro de salud, a defender la prestación de oportuna y de calidad de los servicios, por supuesto las prestaciones sociales y los intereses de la clase trabajadora, por supuesto, que en esa dinámica es que uno considera que los temas que son fundamentales para la clase trabajadora
deberían ser efectivamente consultados. Esa es digamos, la composición, y efectivamente cada sector tiene en su clarísimo a qué sector está defendiendo. Y nosotros, por lo menos desde el movimiento sindical, yo tengo un mandato desde los sectores de trabajadores, desde las organizaciones de trabajadores, de defender la institución y de defender los intereses de toda la clase trabajadora. Por eso es que el tema, no solo del IBM, del seguro de salud y de todas las prestaciones que tienen que ver con la calidad de vida y también con la igualdad. La Caja Costarricense del Seguro Social es uno de los mecanismos de generar un país con más igualdad a pesar de la enorme desigualdad que tenemos. Ahora planteaba Lenin que, bueno, sí, un 70 y algo, del 71% más o menos de personas tienen pensiones por debajo del salario mínimo, pero es que de ese 71, un 60% recibe pensiones inferiores a 140,000 colones. Y eso sí, de verdad que eso pone en una situación de riesgo a las familias. El problema de eso es que cada día los montos de pensiones son inferiores. Entonces, la diferencia entre esa pensión mínima y la pensión que les correspondería, siempre hay una brecha que ha sido cubierta mayoritariamente por las cuotas obrero-patronales, mayoritariamente de los trabajadores. Y la preocupación nuestra es que cuando vamos a tener más de 1 millón de adultos mayores en el 2050, deberíamos estar discutiendo cómo es que vamos a sostener ese más de 1 millón de personas en condiciones dignas, con derecho a jubilación, con derecho a calidad de vida, porque con el régimen no contributivo, por ejemplo, con los 80,000 colones, un poco más de 80,000 colones que se da para el régimen no contributivo, a veces no vive solo la persona jubilada, a veces vive toda la familia con eso, y entonces eso complica mucho la calidad de vida que pueden tener los costarricenses en un país que ha sido bastante desigual. Entonces, esa representación que tenemos en la junta directiva, por lo menos desde mi óptica, no significa que podemos tomar decisiones sin consultar. Yo creo que la ciudadanía merece que se consulte en un país que atiende la constitución política, el artículo 9, que dice que tiene que haber un gobierno participativo y un gobierno con mayor transparencia también, y con un gobierno que represente los intereses de toda la población. No puede abstenerse de ninguna manera de que las grandes decisiones país se consulten a toda la ciudadanía. Don Lenín, a partir de lo que nos plantea doña Marta, que es sumamente importante, y de lo que usted nos decía en el primer bloque, ¿cuánta ha sido la participación de la Confederación Rerum Novarum y del SINAES pidiéndole a la oportunidad de diálogo a gobierno? Yo creo que esto es importante para generar el preámbulo de poder conversar con ustedes dos en este bloque que vamos a tener sobre lo que se está poniendo sobre la mesa, que mucha gente que nos ha escrito y nos ha comentado es que nos preocupa a qué edad voy a tener pensión anticipada, con qué salario tendré que aguantar muchos años, cuánto cubre. Pero antes de eso, don Lenín, ¿cuánto ha sido la voluntad de ustedes, que a veces el sector sindical es señalado por obstruir? Pero no quisiera saber también, porque es importante para el conocimiento de todos los ciudadanos, cuánto es el aporte y la petición de diálogo que han hecho ustedes, porque además pareciera que esta propuesta es una propuesta de hace algún tiempo, donde hubo sobre la mesa algunas posiciones diferentes, donde con la vehemencia de quien antes estaba en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que lamentablemente falleció, don Mario de Bandas, y que, como usted bien decía, doña Marta tomó ese estandarte para seguir en esa lucha que había dado don Mario, y que el año pasado, estando en pandemia, conversamos en este programa con don Mario de todo lo que significaba la necesidad de una reforma más amplia en la Caja Costarricense del Seguro Social.
Pero ¿cuánta actividad ha habido, don Lenín, de parte de los sindicatos de decirle al gobierno, tómenos en cuenta, conversemos, discutamos? Se han presentado propuestas y no han sido tomados en cuenta. Cuéntenos un poquito sobre eso, don Lenín. Sí, muy importante la pregunta que usted nos está haciendo, don Fernando, porque vamos a ver, el movimiento sindical no ha sido reaccionario, al contrario, ha sido propositivo. Recordemos que las reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte no es de ahora, sino en el 2017, en donde, por cierto, doña Marta estuvo en esta mesa de diálogo, estuvo también la representación de la CTRN a través de don Mario Rojas Vilches, pero vamos a ver, todo este proceso desde 2017 a la fecha no involucra solamente a las organizaciones sindicales, porque eso vamos a ver, lo planteé anteriormente, es que el régimen no es solamente el sector público, esto nos corresponde a todos nosotros, y precisamente esto es lo que hemos venido exclamando el movimiento sindical a través de otras agrupaciones sociales, representación civil, y convergimos precisamente hace un poco más de un año a través de un espacio que propició la Iglesia Católica. Se denominó de un principio como espacio de encuentro de voluntades, para tratar de encuentro de voluntades precisamente para efectos de ir analizando el tema del régimen de validez, vejez y muerte, que con el fallecimiento de don Mario de Bandas se le hace el honor y se denomina ahora este espacio o foro Mario de Bandas, y aquí donde no dirigencia sindical, no dirigentes sociales han elaborado propuestas concretas, propuestas serias, sino expertos, actuarios, economistas, precisamente para hacer este análisis, no solamente en la inmediatez, sino en el corto y mediano plazo. Pero es que es ahí donde quiero hacer nuevamente énfasis, don Fernando, porque vamos a ver, si nosotros solamente nos enfocamos en la potestad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, en esa autonomía para efectos de manejar seguro de salud y seguro de pensiones, refiriéndonos al seguro de pensiones, solamente lo que le correspondería hacer es aumentarnos la cuota, disminuir los beneficios o aumentar la edad. Solamente esa sería la receta. Y es donde nosotros planteamos que es algo perverso en medio de una pandemia, en medio de una situación sanitaria, económica y social apremiante para la mayoría de costarricenses, sobre todo la clase media. Y si uno analiza lo que está ocurriendo en letra menuda, ¿verdad? Esa especificidad del régimen de pensiones, nos damos cuenta que el Estado tiene una gran y enorme deuda con el régimen de invalidez, vejez y muerte, teniendo una deuda a la fecha de 428,000 millones de colones, don Fernando, a la fecha, y con el pago de mes a mes para pagar las pensiones, estamos hablando que está debiéndole cerca de 17,000 millones de pensiones, 17,000 millones de colones para el pago de pensiones mes a mes. Anualmente estamos hablando de más de 120,000 millones. Entonces, esta situación del país sí nos lleva a esta discusión seria, una discusión transparente y sobre todo debe tener y debe estar revista de esa voluntad política por parte de las señoras y señores diputados y por parte del Ejecutivo. Y en medio de una campaña electoral, claro que deberían estar involucrados también todos los partidos políticos y cualquier aspirante a hablar sobre cuál es el tipo de régimen de pensión que nos merecemos todos los costarricenses. Hacer ese planteamiento serio, don Fernando, porque de verdad que esto involucra decisiones país. Y hemos hablado nosotros, bueno, es que para llegar a buscar este robustecimiento del régimen de pensiones, habría que hablar de recursos frescos, ¿verdad? En la inmediatez y a largo plazo también. Hablemos de aumentar la cartera de inversión, que de repente el régimen de invalidez, vejez y muerte puede invertir en obra pública, pero ¿dónde están esos amarres que impiden esa solución país?
están en la Asamblea Legislativa, están en la Superintendencia de Pensiones, y aquí es donde se ocupa esta discusión amplia y seria con el Poder Ejecutivo entrante y saliente y con la Asamblea Legislativa entrante y saliente. Es la única forma, don Fernando. De lo contrario, sobre los hombros de la clase trabajadora, de la clase media, van a estar el peso sobre las pensiones. Y con algo también muy perverso, porque por ahí nosotros lo hemos planteado, porque cuando uno habla de empresarios, patronos, hablemos también del micro, pequeño y mediano empresario que de repente quisiera estar en la formalidad y no puede, ¿verdad? Hay algunos vivillos que prefieren estar en la informalidad, no pagar su responsabilidad con la seguridad social y con el trabajador, pero hay muchos que sí lo quieren, y esa discusión también hay que hablarla, y aquí se necesita de esta verdadera reactivación económica de construir el tejido productivo de nuestro país, y es una discusión que el Ejecutivo, por lo menos en estos casi 3 años, casi 4 años que van saliendo, se han dignado a hablar con todos los sectores sociales, sindicales, socioproductivos, productivos, para buscar esa solución integral país. Lenín nos deja un tema trascendental: los dineros que le debe el Estado a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuánta es la gestión que hace una junta directiva que, como usted bien nos explicaba, es tripartita, con los patronos, con los trabajadores, pero con representación del gobierno que lo preside con don Román Macaya? ¿Cuánto ha sido la acción? ¿Qué se dice en junta directiva de lo que se pueda comentar? Porque uno entiende también el ejercicio propio de las juntas directivas en cuanto a esa gran deuda que tiene el Estado, porque ahora vemos el gobierno presentó, el Poder Ejecutivo en estos días, un presupuesto extraordinario, pero me parece que es más bien sobre deudas muy recientes de peticiones que se han dado para subvencionar las cargas durante estos meses, especialmente para trabajadores independientes. Pero ¿cómo está ese tema de la gran deuda? ¿Está cuantificada? ¿Está gestionada? ¿Qué se dice por parte de esos representantes del Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja, doña Marta? Sí, bueno, hay que recordar que el Estado le debe a la Caja Costarricense del Seguro Social, en el seguro de salud, 2 billones de colones. Eso es casi la reserva que tiene el IBM, y además, como decía Lenín, más de 420.000 millones solo al seguro de pensiones. Una deuda que se ha multiplicado en estos últimos dos periodos de gobierno, porque en realidad esa deuda no pasaba de 14.000 millones de colones, y ahora hemos llegado a una cifra realmente escandalosa de 420.000 millones. ¿Qué hay que decirle? Hay que decírselo a los costarricenses, ¿no, Fernando? Es que por eso es que esos temas son tan fundamentales y tan importantes. Ahora Lenín planteaba reformas estructurales que de verdad impacten en el futuro de la seguridad social, porque a veces se piensa que la institución tiene que financiar toda la atención de la pandemia, las de diferentes demandas por diferentes tipos de enfermedades, todos los temas, pero eso necesita financiamiento, y si el Estado, que es responsable constitucionalmente de garantizar la salud y las jubilaciones, de garantizar la vida y las condiciones de vida del pueblo, no está haciendo esos esfuerzos, pues hay que señalarlos. Y efectivamente, también hay que decir que, porque a veces la gente dice, no, si seguro cuando ya yo me voy a jubilar ya no va a haber régimen de pensiones. Bueno, tendría que no haber Estado para que no haya régimen de pensiones, porque el artículo 177 de nuestra Constitución Política establece que hay que garantizarle primero a la seguridad social los recursos que necesita para seguir brindando servicios que son esenciales para la vida costarricense. Y ese artículo 177 constitucional también dice que si hay un déficit de los seguros sociales,
tiene que ser asumido por el Estado. Entonces, ¿por qué no estamos discutiendo entre todos cómo es que queremos financiar la seguridad social? Y tengo que agregar, Fernando, que se nos olvida, y creo que se le olvida al señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, de que cuando se modificó el artículo 74 de la ley constitutiva, se estableció que el ministro de Hacienda tiene una responsabilidad penal personal por las deudas que tiene con la institución. Eso no se plantea. Los acuerdos que usted bien señala son para cubrir la disminución en la base mínima contributiva, para atender la vacunación y para las cosas más urgentes de los últimos tiempos. Pero en realidad, como que se esté desfinanciando la seguridad social, evidentemente, si no se pagan las deudas, pasan dos cosas. Uno, que no se pueden prestar los servicios de calidad y con oportunidad que se merecen los costarricenses. Y en segundo lugar, se deterioran también las condiciones de vida de la familia costarricense. Y eso es una responsabilidad que hay que señalar, y están subsidiando las cuotas obrero-patronales, que sí, por lo menos son las que se pagan. Por lo menos los trabajadores no tenemos posibilidad de evitar que lo pagamos puntualmente como corresponde. Esas están subsidiando toda la atención en salud. Y entonces, ¿cuál es la calidad de atención? ¿Cuál es la posibilidad de construir más infraestructura, de tener mejores condiciones, mejor recurso humano, más especializado que atienda a las personas? Pero adicionalmente, don Fernando, y bueno, y amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan el día de hoy, efectivamente, el régimen de pensiones del IBM, como señalaba Lenín, fue la salida fácil. Es como ponerle una curita a una gran herida para ver si con esa curita sostenemos el problema, porque en realidad lo que está planteando la gerencia de pensiones como la salida no es lo que se consultó, tengo que decirlo con toda claridad. El esfuerzo que hizo el Foro Mario de Bandas, donde hay sectores sociales, sectores sindicales, políticos, diputados estaban participando en ese foro, hicieron una serie de planteamientos, pero para 3 planes que fueron los que se consultaron en ese momento. Porque se ha dicho, bueno, es que hay una consulta desde agosto del año pasado y todavía está. No, o sea, se consultaron 3 planes. Esos 3 planes no son los mismos que ahora se están planteando. Es un híbrido nuevo, distinto que se está haciendo y que lo plantean esas 4 personas que, bueno, sobre todo el gerente financiero en su momento y el gerente de pensiones, que eran los que lideraban ese pequeño grupo que definen esta última propuesta. Pero esa propuesta no se le ha consultado a la ciudadanía. Y don Fernando, si nosotros hacemos una encuesta, la mayor parte de los ciudadanos no saben ni qué es lo que la caja está proponiendo. Por eso 2 meses nos parecen absolutamente insuficientes para llevar adelante este tema. Por lo menos José Luis Loría y yo también había propuesto que fueran al menos entre 4 y 6 meses, por lo menos, para decirle a la ciudadanía, esto es lo que hay y estas son las soluciones. Se presentaron propuestas, don Fernando, eso es cierto lo que dice Lenín, se presentaron. No es cierto que nosotros llegamos diciendo no por no, como se ha dicho en muchas ocasiones. No, hicimos propuestas desde el Foro Mario de Bandas, desde otros grupos, desde Territorios Seguros, del Frente Nacional de la Seguridad Social y bueno, todos los sectores que participamos en el foro también. De eso no se acogió nada. Eso entonces no fue un diálogo. Dijeron, siéntense, discutan, eso no fue diálogo, presenten la propuesta, las cogemos, las echamos en la gaveta y hacemos después como queremos. Y entonces diálogos de mero trámite son ofensivos para el pueblo costarricense. Doña Marta, don Lenín, sin duda alguna esa ha sido la tónica de la acción ciudadana de los 2 gobiernos que estamos por terminar. Presenten sus propuestas, pero nunca reciban respuestas y mucho menos ser acogidas. Que lo digamos algunos que hemos estado en algún proceso de ir a entregar un documento y cajita blanca
de no recibir ninguna respuesta. Por eso este tipo de espacios el día de hoy, porque no se vale que se diga que no hay propuestas, que digan que se recibieron y que las engavetaron, eso es válido, que lo digan, pero no que después de que los sectores sociales y productivos solicitamos tiempo, ahora sí empezaron las campañas masivas en redes sociales para tratar de llevar un poco de información y además de asustar a la gente con lo que puede sucederle al fondo del IBM. Permítanme nada más ir a un corte comercial porque además cuando regresemos nos quedan 2 bloques, ya nos han dejado varias consultas y comentarios y porque además, amigas y amigos, 80 años cumplirá en noviembre la ley que creó la Caja. ¿No creen ustedes que es oportuno lo que nos han dicho doña Marta y don Lenín de hacer reformas estructurales? Es hora de hacerlas. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. Lo vamos a lograr. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales a la calle, ponte la mascarilla. No te toques la cara. Y si vas a estornudar, usa siempre el antebrazo para nunca nadie contaminar. De acuerdo. Respeta tu burbuja, respeta tu gente. Mascarilla y careta, usa siempre alcohol gel. No visites los lugares donde hay mucha gente. Guarda siempre la distancia. Todos te lo vamos a agradecer. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Son las 3 de la tarde con 58 minutos. No crean que tembló, sino que se nos movió aquí donde tenemos la cámara. Pero bueno, ya estamos, como siempre, en vivo cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Hoy estamos conversando con doña Martelena Rodríguez González, directora de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, representante de los trabajadores del sector sindical, y con don Lenín Hernández Navas, quien es el presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines SINAE, hablando sobre las reformas al régimen de invalidez, vejez y muerte del IBM. Agradecemos a quienes nos han dejado mensajes y nos sintonizan por medio del Facebook Live en la esquina del parque y por la plataforma de Antena 6, Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Saludamos también próximamente, ojalá, ya por la provincia de Guanacaste. Estamos prontos a estar por allá.
y este día es el 12 de junio del 2021. Vamos a la segunda parte del programa y yo quiero aprovechar porque nos han dejado varios mensajes en el programa de saludos. Doña Grace Badilla nos plantea, podemos conversar sobre la edad en que pretenden que las mujeres nos jubilemos, ya lo vamos a plantear. Dice doña Lady Serrano, también el tema también es que me han rebajado durante más de 25 años, fijo y puntual mes a mes, y conforme se acerca la fecha del retiro, que vengan a decirme que no nos han administrado adecuadamente mis recursos y por lo tanto no puede pensionarme según lo planificado, no me parece justo. Dice don Ronald Chinchilla, uno de los problemas es que con una pensión tan baja muchas personas trabajadoras no se retiran, sea porque no les alcanza y además tienen obligaciones crediticias, por ejemplo. Entonces bloquean en alguna medida la oportunidad al talento joven que también quiere y tiene derecho de insertarse en el campo laboral. Y tal vez don Lenín nos puede responder, porque si nos deja don Daniel Cordero una crítica a los sindicatos y los sindicalistas. Dice que no son auténticos representantes de las clases trabajadoras. Con solo ver la cantidad de trabajadores afiliados a los sindicatos versus el total de trabajadores, lo comprobamos. No podemos dejar en oculto el daño vía gollerías que le hacen los sindicatos de la caja a la misma caja. Y después dice, ¿por qué no pensar que la caja haga una alianza con el INSS que permita crear una póliza de gastos médicos para los trabajadores independientes? Esta póliza serviría como aseguramiento. El nuevo reglamento para trabajadores independientes promovido por los burócratas de la caja es una aberración muy alejada a nuestra realidad económica. Don Lenín, ¿por qué sigue habiendo esa percepción de que los sindicatos promueven gollerías y privilegios y no lo que usted nos ha planteado hoy con un quehacer diferente? Uno entiende que los medios de comunicación muy fuertes o muy antiguos siguen con una agenda en contra de los sindicatos, pero en cuanto también, don Lenín, y perdón porque aquí en la esquina del parque hablamos así, en cuanto también promueven los sindicatos todavía que se siga pensando de que solo defienden privilegios, don Lenín. Sí, muchas gracias, don Fernando, la pregunta. Vamos a ver, en nuestro país siempre ha existido una política antisindical, ¿verdad? Eso es algo que muy difícilmente se va a poder romper, esos estereotipos y estigmas, ¿verdad? Máxime cuando se habla de sindicatos, inmediatamente se empiezan a satanizar convenciones colectivas. Y lo que sí es cierto es que hay muchas cosas dentro del aparato estatal que hay que revisarlas, ¿verdad? Pero cuando nos centramos, ¿verdad? Y es muy importante lo que voy a mencionar, en la Caja Costarricense de Seguro Social, por eso lo dije al principio de mi intervención, hay que romper mitos. Y el primer mito es que en la Caja Costarricense de Seguro Social no se pagan pensiones de lujo. La pensión más alta ronda entre 1.500.000 a 1.700.000 colones, pero esta persona para tener esta pensión tiene que tener un ingreso mensual que supere los 4 millones, 5 millones de colones, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría, lo que vamos a recibir, todas las personas que estamos adscritos al régimen de pensiones, invalidez, vejez y muerte, es entre un 60 o un 52% de nuestro salario actual. Esto es muy importante. Entonces, cuando se habla de las gollerías, la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, eso no es lo que tiene debilitado al régimen. Y es que eso es lo que es perverso, don Fernando. Aquí hemos tenido nosotros, a través de las últimas décadas, ¿verdad? Ni modo, hay que hablar las cosas como son. Partidos políticos y gobiernos que sistemáticamente han venido debilitando el régimen de validez, vejez y muerte. Hay un grupo poderoso económico y político del país que está deseando que la caja quiebre, sea el régimen de seguro social a través de
del seguro de salud o el seguro de pensiones para evadir ese 27% de responsabilidad social, ¿verdad? Eso es una realidad. En las últimas, diría yo que décadas, el Estado eludió su responsabilidad que tenía desde un inicio con el tema de pensiones de un 3% y se fue bajando hasta un 0.25%. Luego, en las últimas administraciones se subió lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte a su responsabilidad de 1,25%. Y le debe en este momento 428.000 millones de colones. O sea, ¿dónde está el verdadero problema? Cuando nosotros hablamos de soluciones estructurales para fortalecer el régimen de pensiones, porque de lo contrario, lo repito como por segunda vez, de lo contrario, la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Junta Directiva, lo único que le va a quedar es aumento de la edad para llegar todos a 65 años y cuidado, si no más, porque ya se ha planteado que más o menos el promedio de vida en nuestro país, las mujeres rondan los 80 años, hombres 78, y ocupamos que la persona una vez que se pensione, lo que viva son 10 años, porque son los parámetros internacionales. Cuando uno se va, don Fernando, y público que nos sintoniza, a esos datos estadísticos, a datos meramente económicos, el sistema se vuelve perverso, se vuelve inhumano, ¿verdad? Entonces, lo único que le quedaría a la institución es aumento de las cargas, en este caso, la cuota. Y se está planteando que el trabajador pase de un 10,66% de su salario a un 15%, 15,21%, con salarios en nuestro país que son salarios de hambre, a excepción, y lo hay que reconocerlo, de los lugares donde los trabajadores están sindicalizados, porque los sindicatos sí velamos porque el trabajador tenga una seguridad laboral, económica y social. Para eso nacimos los sindicatos. Y no me da vergüenza decirlo, porque para eso estamos, ¿verdad? Y lo otro sería aumentarle la carga a los patronos. Y yo no veo en este momento a los patronos, que sí tenemos patronos responsables, pagar más allá de un 27% de responsabilidad social. ¿Dónde está el problema? Está el problema en el Estado. El problema está en ese grupo de poder económico del país que han visto en el Estado formas de obtener riqueza, ¿verdad? Y estamos hablando de empresas transnacionales, estamos hablando, por ejemplo, de las concesiones. Vemos ahorita a Eris, la concesionaria del aeropuerto Juan Santamaría, que en esta época de pandemia el Estado le dio $30 millones, don Fernando, $30 millones, porque bajaron en este momento el turismo. Entonces el Estado tiene que acuerpar a la empresa privada. Lo mismo pasa con las concesionarias de autopistas, ¿verdad? A esto es lo que me refiero, que el Estado, a través del régimen de invalidez, vejez y muerte, puede invertir en obra pública. Le planteo ahorita al público que nos está siguiendo, ¿cómo es posible que en este momento el sector financiero ha sido tan egoísta y tan perverso que no ha acuerpado a la ciudadanía, no ha acuerpado a la micro, pequeña y mediano empresario, al trabajador independiente, ¿verdad? Y de repente uno se cuestiona, ¿cómo es posible que en nuestro país, cada vez que alguien quiera cambiar $1, de una vez le cobran 10 colones? ¿Ustedes se imaginan cuánto sería que se le aportaran 2 colones, 3 colones de esta tasa cambiaria al régimen de invalidez, vejez y muerte? Ahí nos despreocuparíamos totalmente de estar pensando en que las mujeres van a llegar a 65 años, igual que los hombres, que es lo que se pretende, que eso es una involución a los derechos laborales, eso es una agresión a las mujeres, y esas cosas son las que tenemos que plantearnos, y no mediante un diálogo solamente de 2 meses, donde tenemos una espada de Damocles, en donde le estamos prácticamente recayendo toda la responsabilidad a la Junta Directiva, en donde tenemos personas como doña Marta Rodríguez, como don José Luis Loría, ¿verdad?, que están ahí tratando de hacer ver a toda la ciudadanía, al sector público, al sector privado, sobre todo al sector privado, que son más de 1,5 millones de costarricenses que dependen del seguro de salud y seguro de pensiones para tomar estas decisiones integrales. Pero ¿dónde está lo perverso? En medios de comunicaciones que nos polarizan y medios de comunicaciones que están protegiendo al gran capital y no a la ciudadanía. Don Lenín, porque pareciera que entonces, por algún tipo de actuaciones que algunos no pueden compartir, satanizan
la defensa que se hace desde el sector sindical de lo que usted acaba de plantear, muy importante, muy claramente, poner el dedo en la llaga de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es que, doña Marta, lo decía don Lenín, y yo tengo que plantearlo tal cual, el presidente de la República dice, mire, es que siempre desde la creación de la caja y las pensiones era 65 años la edad. Sí, pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es poner por delante de lo económico al ser humano. ¿Cuántas reformas de impuestos nos han planteado, pero ninguna para fortalecer a la caja? Ninguna para que todos nos sintamos que aportamos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y además en un momento tan difícil, porque hay que decirlo así, aquí lo hemos planteado en este programa, hay nuevas generaciones que dicen, yo no voy a tener hijos, ¿yo por qué tengo que aportar al régimen de maternidad? Bueno, porque es un tema de solidaridad, de construcción de una Costa Rica diferente desde los años 40. Por eso, doña Marta, muy importante escucharla a usted, porque es un tema de suma importancia, lo que nos planteaba doña Grace y la gran preocupación que tienen cientos de mujeres, porque ahí es en lo único en lo que muchos que pueden decir que en todo tenemos que ser iguales, en el tema de la pensión con las mujeres no podemos hablar de igualdad de la edad con los varones, porque sin duda alguna la carga laboral que tiene formal e informal, y perdónenme que la califique así, e informal en el tema del soporte de la casa, porque no tiene un salario, no tiene una pensión, no paga a la caja por eso, pero lo cumple y con un gran cariño por la construcción de las familias. Más todo lo laboral, ¿cómo es posible que la Caja Costarricense del Seguro Social hoy diga, simple y llanamente, el presidente Alvarado Quesada, que sí, todos iguales a los 65 años? Y muy importante, doña Marta, también hay convenios firmados y reconocidos por este país en la defensa del adulto mayor, y don Lenín y usted lo han planteado. Y pareciera que esta reforma va en detrimento de la calidad de vida de quienes aspiran a llegar a ser adultos mayores y pasarla bien. Doña Marta, ¿qué se ha dicho ahí en la Junta Directiva o qué se plantea por parte de ustedes con esta igualdad que va a generar desigualdad en este tema de las mujeres, muy importante para las que hacen un gran esfuerzo, como usted y como muchas, por seguir construyendo país y buenas familias y una buena sociedad? Sí, don Fernando, bueno, quiero señalar que la importante de los temas es que los podamos discutir en la diversidad. Todos somos importantes en una sociedad. También los sindicatos contribuyen a la vida democrática. Yo tengo que decir, es esta dirigente sindical la que planteó en la junta directiva de la caja que se consultara el reglamento para los independientes, porque ese día se iba a aprobar. Y fue precisamente por la intervención, y pueden pedir el acta donde yo planteo que no estoy de acuerdo en un reglamento que modifica las condiciones para los trabajadores independientes sin habérselo consultado a los trabajadores independientes, y vea todo lo que han tenido que decir los trabajadores independientes en este tema. Por eso es que, aunque tengamos diferencias, no podríamos esperar que todos los chicos fuéramos iguales. Tenemos diferentes formas de hacer y de ser, y todos tenemos que aprender a convivir en sociedad como corresponde. Yo lo que quiero plantear es esto. Miren, el Estado contribuía con un 3.25% para sostener el régimen de salud y un 3.25% para el régimen de pensiones. En los 80, en el gobierno de don Oscar Arias, se disminuye a un 0.25%. Le quitaron prácticamente todo el financiamiento. Y aún así, con los esfuerzos de patronos y de trabajadores, se ha ido manteniendo a pesar de la deuda enorme que se tiene con la seguridad social. ¿Cuál es el problema en este tema? Y es que a veces pensamos, bueno, si es que la caja tiene pensiones de lujo.
Yo de verdad, yo sí creo que hay pensión de lujo. Por ejemplo, a mí me parece un lujo que el presidente de la República no contribuya nunca y se pensione. Eso es una pensión de lujo, con una pensión igual igual al salario de un diputado, de los ingresos del diputado. Pero en la caja no hay pensiones de lujo. Aunque usted contribuya con la mayor cantidad de dinero, su pensión va a ser de 1,5 millones de colones. Así es, porque como planteó don Fernando, es un régimen solidario, donde ponemos de acuerdo a lo que nos ingresa y recibimos de acuerdo a lo que establece el régimen para que entre todos contribuyamos a una mejor sociedad. ¿Qué es lo que uno tiene que cambiar? Sí, perdón que le interrumpa, y por eso tenemos a un montón de funcionarios públicos con 4 y 5 millones de salario, con edad para pensionarse, que no lo quieren hacer, porque como les va a tocar una pensión de 1,5 millones, 1,700,000, y quieren seguir teniendo una vida de 4 millones, bueno, ahí será solo la muerte la que se los lleve, porque no han entendido el principio de solidaridad o no construyeron un futuro con una pensión voluntaria. No le estamos haciendo hoy publicidad a las operadoras, pero podrían haberlo hecho por esa misma falta de construcción de la solidaridad. Perdone que le interrumpí, doña Marta, pero es importante resaltar, porque la gente, usted y don Lenín lo han manifestado hoy, no hay pensiones de lujo en la caja. Hay buenas pensiones porque, claro, hay gente con pensiones de 300,000 colones por el salario, por la condición de trabajo. Hubo otros que tienen una pensión, pero tienen ese límite de 1,5 millones y que además tiene que cumplir con todas las cargas y los impuestos solidarios que se han venido poniendo, que también ha venido disminuyendo. Pero esa es la solidaridad con la que se construyó la caja hace 41 años y se vino hasta los años 80 manteniendo fuertemente hasta que llegan otro tipo de pensamientos a partir del año 86 a los gobiernos de Costa Rica. Así es, don Fernando. Mire, imagínese, por ejemplo, que en este caso que estamos planteando el día de hoy, las promesas. ¿Cuáles son las promesas que le hacemos a los costarricenses y a los trabajadores? Porque efectivamente sectores con muy altos ingresos, aun cuando reciban una pensión de 1,5 millones de colones, probablemente ya no deben, decía Lenin ahora, la casa, no deben el carro, ya no, son de altos ingresos, ya tienen una vida hecha. Pero alguien que tenía un salario de 280,000 pesos y que luego recibe una pensión máximo de 140, y ese no tiene otras opciones, tiene que pagar casa con esos 140,000 colones. Entonces, yo lo que planteo, don Fernando, se lo planteo a toda la ciudadanía con la mayor transparencia, es que las promesas no se han cumplido. El gobierno se ha comprometido muchísimas veces y no los cumple. Por ejemplo, cuando se crea en 1947 el régimen de pensiones de la Caja, la edad para pensionarse era 65 años y la expectativa de vida de 50. Entonces, ¿qué? Si lo que se quiere es que la gente contribuya pero no se pensione, pues entonces le ponemos esas expectativas de vida. Incluso hay que revisar las expectativas de vida post-COVID, a ver cuál es la expectativa de vida de Costa Rica a partir del COVID. Pero entonces, en los 70, cuando se dieron cuenta de que por año no se jubilaban las personas porque la expectativa de vida era muchísimo más baja, y la gente entonces estaba contribuyendo 40 años y no se podía ir porque no había llegado a los 65, se definió, no, tenemos que permitir la anticipación, al menos para las personas que tienen una larga vida sosteniendo el régimen. Y se adelantan las pensiones en aquel momento a 55 y 57 años para mujeres y hombres. Posteriormente, se aumentó casi a 60 y casi a 62 para los hombres en los 90. Pero ¿cuál es entonces esa promesa que se le hace a las personas trabajadoras, la que estaba hablando la señora que hacía el comentario acertadísimo con respecto a las mujeres? Las mujeres contribuyen con un 25.5% según el Banco Central. Estos no son datos del movimiento sindical, sino del Banco Central.
con el trabajo no remunerado contribuyen al país, más o menos un 25.5%, y tienen salarios de alrededor del 27% menos. Entonces, las pensiones de las mujeres siempre son más bajas, pero además les cuesta contribuir más, porque son las que se dedican a las labores de cuidado, porque es la madre que no pudo contribuir cuando estaba en la maternidad y se le pasaron 6 meses incapacitada por un embarazo de alto riesgo y perdió 6 cuotas, porque tuvo que cuidar al papá, porque tuvo que cuidar a alguien más y entonces no tiene contribuciones al régimen. Entonces, plantear, aumentarle la edad a gente que ha contribuido muchísimo tiempo, a los hombres en 3 años y a las mujeres aumentársela en 5 años. Hay una disparidad, don Fernando, le estamos diciendo a las mujeres que tienen dobles y triples jornadas, a usted le vamos a aumentar en 5 años la edad para jubilarse y a los hombres en 3 años para jubilarse, cuando las labores de cuidado y de maternidad le corresponden mayoritariamente a las mujeres. Y decía que el gobierno no cumple lo que promete, porque en el 2017 la expectativa era que el régimen fuera sostenible al 2050, que es lo que se está discutiendo ahora. Pero el gobierno se comprometió, firmó el documento del 2017, donde se compromete a fortalecer el régimen de pensiones, y ninguna de esas promesas las cumplió. Los sectores de trabajadores y el sector productivo estamos cumpliendo con esas expectativas. Y decirle a la ciudadanía y sobre todo a los trabajadores, porque la gerencia de pensiones ha venido diciendo que las condiciones se van a mantener, que eso no es cierto. Yo les invito a leer, a analizar lo que están planteando, porque se dice que no hay que contribuir más con esta reforma. No hay que contribuir más, porque ya de todas maneras hay que contribuir 0.5 en el 2023, 0.5 en el 2026, 0.5 en el 2029. O sea, los sectores seguimos haciendo esfuerzos para darle sostenibilidad. Pero si hay que hacer una reforma, esa reforma debe ser discutida con la ciudadanía, con participación, y una reforma estructural que no se dedique solo a los temas a la salida fácil, sino que efectivamente logremos una promesa real para las futuras generaciones, y no lo que estamos haciendo ahora, negándole a los jóvenes la posibilidad de empleo. Tenemos un caso emblemático, don Fernando, en este país. Recordemos que don Logino Soto se pensionó a los 85 años. Yo creo que ese es, por lo menos el que yo conozco, el caso donde una persona duró más tiempo en la seguridad social. El doctor Logino Soto, uno de los casos, pero a mí eso me parece que es absolutamente injusto para esa juventud que también tiene derecho a conseguir empleo, y además cuando uno ya tiene cierta edad no rinde igual que las personas jóvenes. Entonces creo que el tema de empleo, y de empleo joven y de empleo de mujeres, también es un tema que acabas de señalar, que es absolutamente preocupante. Doña Marta, don Lenín, permítanme ir a nuestro último corte para que hablemos, ya que los tengo aquí, de lo que nos resta, de lo que podría venirse, y además de cómo ven ustedes, para dejar abrebocas para otra oportunidad, del tema de la caja atendiendo la pandemia. Y lo decía doña Marta, ¿cuánto se verá afectada la gente en su expectativa de vida después de la pandemia? Pero hay que también decirlo, ¿cuánto se puede ver afectada la Caja Costarricense del Seguro Social como entidad, con sus colaboradores médicos, enfermeras y administrativos, después de la guerra que estamos viviendo? ¿Y cuánto nos estamos preocupando por la posguerra? Con permiso, ya regresamos. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros.
Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente y así los protejo a ellos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros. Usted está en su programa En la esquina del parque, aquí en Facebook Live y en la plataforma de Antena 6. Yo quiero agradecerle muy especialmente que nos han dejado reporte de sintonía de Turrialba, de Palmichal de Acosta y por Cable Santos, don Arley León de Palmichal de Acosta. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Nos han dejado varios mensajes que quiero compartir. Don Ronald Quesada: laboro desde los 13 años de edad, tengo 488 cuotas, más 2 que me están robando y no aparecen. Ahora me quieren obligar a trabajar hasta los 65 años. Obligarme a pagar más por la cuota obrera y después pagarme un monto de pensión de hambre como para tener que seguir trabajando. Eso sí, para los políticos que han saqueado el Estado, para eso se mantienen las pensiones de lujo, algunas que superan los 20 millones de colones. No podemos permitir esto los trabajadores y trabajadoras. La lucha es ahora, no a la reforma del IBM. Dice don David Soares también: intentar satanizar la organización de los trabajadores con discursos infundados solo favorece la concentración de la riqueza y el discurso de las cámaras empresariales, con empresas dedicadas a toda clase de artilugios para no honrar sus obligaciones tributarias y esconder las fortunas que generan de esos chanchullos en paraísos fiscales. Y dice don Daniel Cordero: en honor a la verdad y en referencia a la propuesta de don Lenín, siendo asesor legislativo empezamos a trabajar en un proyecto de ley que permitiera que los fondos de pensión se invirtieran en obra pública. Sin embargo, la mayor resistencia la encontramos en jerarquías de la caja que se opusieron radicalmente a la iniciativa. Debo de decir que los números que en su momento se hicieron daban un mayor rendimiento de los recursos invertidos en obra pública. Don Lenín, sin duda alguna, las respuestas a los problemas de la caja y muchos del país son conocidos por una gran mayoría de costarricenses. ¿Cómo hacer para que haya voluntad para poder aterrizar? Usted lo decía ahora, viene el proceso electoral, debería ser un tema en la mesa electoral, no como dice la caja que no, eso se va a embarrialar porque lo agarran los políticos. Bueno, pero si ya embarrialado lo tienen los mismos políticos. Entonces, hay una paradoja que hace días leí un documento muy interesante. Ya no se puede echarle la culpa a los gobiernos de antes. Acción Ciudadana lleva 7 años en el poder. Ya no es válido decir que esto es culpa solo de Liberación y la Unidad.
ya es para que hubieran planteado algún tipo de reforma. Y esto no es un programa en contra o a favor de ningún partido, pero hay una realidad que estamos viviendo hoy, don Lenín, y es que la caja, y lo dice quien nos escribe en los comentarios en nuestro Facebook Live, tiene una gran preocupación de su pensión, de su futuro, porque no quiere, como usted lo planteó bien, ser de esos adultos mayores que andan por las calles de San José y que se han convertido en un objeto y han dejado de ser seres humanos, porque su familia, como ya no les sirve, porque ya no son generadores de plata, lo tiran y algunos entran en depresión y después de no poder cumplir con su rol de vida, se tiran a esa calle. No lo justificamos, pero sí ocupamos en la construcción de la Costa Rica de muchos años que hemos disfrutado una conciencia social. ¿Cómo apelar a eso en estos 2 meses que viene, don Lenín? Porque si no, como decimos en la esquina del parque, apague y vámonos. Don Fernando, esencialmente lo que se está haciendo ahorita en este espacio, por eso le agradecemos tanto a usted y a otros medios de comunicación que permiten informar, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía. Es que es la única forma, don Fernando, de empoderarse en temas que son tan importantes como el de la futura pensión, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Y permítame hacer 2 o 3 aclaraciones, don Fernando. Número 1, dentro del régimen de invalidez, vejez y muerte, todos los trabajadores, cuando tienen 65 años, tienen que retirarse sí o sí, ¿verdad? Así lo establece el reglamento de invalidez, vejez y muerte, a excepción de un grupo ocupacional, ¿verdad? Que en este caso sí puede continuar sin necesidad de pensionarse. Cabe la posibilidad de una persona pensionada tener otro trabajo, ¿verdad? Pero es otra situación causística, ¿verdad? Nada más para efectos de aclararlo. Lo otro que por ahí lo planteó alguien es que efectivamente si hay algo que es perverso, es que si de repente se llega a este momento de tener 61 años, 11 meses en caso de los hombres, con 462 cuotas, y de repente se le llega a los 65 años, efectivamente vas a seguir aportando, pero el porcentaje para la pensión va a ser exactamente igual. O sea, no voy a tener un valor agregado por quedarme más tiempo aportando al régimen. El monto de la pensión va a ser un porcentaje que va a ser igual a los 62 años, 61 años, 11 meses, que a los 65 años. Lo otro que es muy perverso, que es el tema de género. Efectivamente, cuando yo veo estos temas me molesta mucho, porque yo sí veo una agresión hacia las mujeres, tomando en consideración varias cosas. Y lo quiero plasmar ahorita en el momento en que nos encontramos de la pandemia. La pandemia ha golpeado más en este momento a la población activa que debería estar laborando, a las mujeres. Estamos hablando de un 27,5% de las mujeres que son jefas de hogar que en este momento no están laborando, que están en la informalidad, que son cuotas que deja de percibir y que sí se va a ver afectada para su futura pensión. Está afectando a los jóvenes que en este momento, de acuerdo a los datos del INEC, rondan el 40% de la población joven que no encuentra empleo. Y si de repente llegamos a los 65 años o más, para el momento de su pensión, ¿cuándo vamos a insertar a esta juventud a la población económicamente activa? Nunca se va a dar. Por eso es que la discusión debe ser integral y lo venimos diciendo. Con relación a los temas legislativos, los que hemos tenido alguna experiencia en la Asamblea Legislativa de ver cómo van los proyectos de ley, en la Asamblea Legislativa hay un juego también que es muy perverso cuando se tratan de temas tan sensibles como este, sea el de aportes o permitirle a la institución invertir en obra pública o tocar temas tributarios, porque lamentablemente los proyectos en la Asamblea Legislativa se concatenan. Más tocan, por ejemplo, el tema de inversión de invalidez, vejez y muerte con amnistías en cargas sociales, por ejemplo, o cuando hablamos de temas tributarios, se hacen todas las mezclas de todo tipo de impuestos que debería estar en este momento tipificado en la ley de procedimientos y
y temas tributarios en nuestro país, ¿verdad? Y lamentablemente no ha existido estas reformas. Entonces, en la Asamblea Legislativa viene algo que yo lo he definido como un gran círculo de cuidado para el sector poderoso económico del país, ¿verdad? Que son políticos que, repito, lo vuelvo a decir, que han visto en la administración pública la forma de hacer negocios, ¿verdad? Para el gran capital, lamentablemente perjudicando a la gran colectividad costarricense. Por eso es que, don Fernando, para mí, y para contestarle la pregunta desde el sector que yo represento, la única forma es informando, sensibilizando y concientizando a la población de que el régimen es nuestro, es de la clase trabajadora, de la clase media, la clase trabajadora que tiene que levantarse todas las mañanas a trabajar, ¿verdad? Que el día de mañana sí vamos a ocupar una pensión, que vamos a ocupar de los servicios de la institución, los servicios de la caja, tarde que temprano. La población que sí pagamos los impuestos, cada vez que vamos a comprar algo, ahí sí nos aplican los impuestos indirectos, porque el impuesto directo no se lo aplican de repente y buscan cómo eludirlo ciertas cúpulas poderosas económicas del país, y que la única manera, y lo vuelvo a reiterar, don Fernando, y a la ciudadanía, es empoderarnos, porque repito, todo aquello que se va a modificar en este momento con relación al régimen de invalidez, vejez y muerte, nos va a afectar en el presente y en el futuro. Y si no buscamos esas reformas estructurales, la única opción que nos va a dar la junta directiva de la institución, no porque ellos quieran, sino porque lo único que desde un punto de vista legal van a poder es aumentarnos la edad, disminuirnos el monto de la pensión o pagar más cargas sociales para los trabajadores o para los empresarios en situación país que no estamos para esas condiciones en este momento. Doña Marta, lastimosamente, si al cabo de los 2 meses no logramos poder construir algo más, ¿a qué se van a enfrentar ustedes en la junta directiva? Hemos tenido muy claro que don José Luis Loría y usted han hecho un bloque en el sentido de que no es oportuno todavía el conocimiento y mucho menos aprobación en junta directiva. Pero pensemos que transcurrieron los 2 meses, que nos van a salir con justificaciones exactamente para que le expliquemos a la gente a qué se van a enfrentar ustedes de conocer en la sesión de junta directiva al cabo de 2 meses. Hablamos ya lo de los 65 años, pero hay otros elementos para que la gente los tenga muy claro qué es lo que ha puesto sobre la mesa, y que usted también ha sido muy vehemente en decirlo. No es lo discutido y lo consultado, que en otros momentos se ha dicho. Es un tercer elemento que se plantea y que ahora quieren que se vote por parte del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja, doña Marta. Sí, bueno, lo que he planteado en otras ocasiones es que la Junta Directiva son 9 miembros, pero no necesita 9 miembros para acordar una reforma. Con 5 personas que voten a favor de la reforma, con eso se aprueba. Aunque José Luis, aunque la compañera Marixa o mi persona votemos, son 3 votos. Todavía quedan 6 votos. Entonces, una votación en la Junta Directiva, 5 personas que estén de acuerdo con la reforma y se aprueba la reforma. Por eso es tan importante que la ciudadanía participe y que haya oportunidad de discusión y que haya una presión también hacia los sectores que representamos en la Junta Directiva, para que no haya una posibilidad real de aprobar esta reforma hacia la carrera. Yo tengo que decirlo. Mire, como dije, un retroceso en materia de género, porque están aumentando en 5 para las mujeres la edad para jubilarse en 5 años y en 3 años la edad para jubilarse a los hombres. Entonces hay un retroceso en materia de género, sin contar las otras variables que afectan a las mujeres. Va a haber una disminución del monto que algunos han señalado que va alrededor del 15% del monto de las pensiones,
por los cambios que van a hacer las nuevas fórmulas de cálculo, van a hacer que disminuyan los montos de las pensiones. Y adicionalmente continúan las contribuciones, como ya dijimos. Entonces, decía Lenin, salida fácil, sí, aumentar las contribuciones, disminuir los montos de las pensiones y aumentar la edad para pensionarse. Para no discutir el tema. Hay que recordar lo que recientemente pasó en Chile, las grandes manifestaciones de la ciudadanía en Chile, mayoritariamente fueron por el tema de pensiones, porque en Chile se privatizaron a través de lo que se conoce como las AFP, se privatizaron las pensiones y la gente que tenía una expectativa, una promesa de una pensión de $1,000, un día amaneció con una pensión de $150. En este caso, y bueno, propuestas como las que se planteaban ahora, invirtamos en obra pública, pero no, la Junta Directiva hace un par de semanas acuerda y ya está por salir el reglamento de inversiones donde el dinero se va a mandar al extranjero, un 3% de toda la reserva de la caja se va a invertir en el extranjero, en mercados internacionales que en este momento son los menos seguros, los más volátiles de los mercados, y entonces prestamos más barato o enviamos el dinero más barato y luego pedimos prestado más caro para construir la obra pública, la escuela, el EVAIS, la carretera, cuando hay tantos recursos en el país, ¿por qué no se ha podido titularizar? ¿Por qué no ha habido voluntad política para titularizar? Como decía ahora el dirigente, el asistente legislativo en su momento, que lo planteó. O sea, salidas hay salidas, hay posibilidades de mejorar la situación. Y plata también hay, don Fernando. Hay un informe del BID que dice que en Costa Rica un 4.5% del PIB se va en corrupción. Y todos sabemos que los sindicatos denunciamos todo el tiempo casos de corrupción. Y esa plata se va por ahí, o sea, el país tiene los dineros. Lo que hay que hacer son las reformas estructurales. Lo que hay que hacer es plantear otros mecanismos de financiamiento que no afecten tanto a las personas, que no tengamos nosotros población adulta mayor en la indigencia, que no amanezcamos un día como en Colombia, un titular donde decía se cerró el seguro social. Eso no nos puede pasar en nuestro país. La caja, don Fernando y Lenín, que están hoy acá, y todos los que nos acompañan, la caja es de todos. Y aunque los trabajadores de la caja han hecho un esfuerzo por defender esta institución, la realidad es que la caja es de todos y hay que defenderla entre todos y todas. Nosotros tenemos que fortalecer esta institución porque es propiedad suya, propiedad mía, propiedad de todos en este país. Entonces, si queremos seguridad social, si queremos previsión social, tiene que haber un gran diálogo que nos permita a todos, no como el que plantea usted, don Fernando, grandes esfuerzos. Usted sabe que así ha sido. Hemos construido desde diferentes instancias propuestas discutidas por semanas con un gran esfuerzo de sectores productivos, de sectores de trabajadores, de sectores independientes. Bueno, ¿qué más que la misma asamblea que hizo todo un esfuerzo? ¿Y dónde están esas propuestas? Si no hay un verdadero, o no escuchan los políticos lo que está diciendo la ciudadanía, eso pone en riesgo la democracia. Y nosotros los que creemos en los procesos democráticos, lo único que estamos pidiendo es lo que vos planteaste, don Fernando, diálogo social, verdadero diálogo social, y que escuchen a la ciudadanía que tiene mucho que decir en estos grandes temas. Doña Marta, no puedo dejar de aprovechar de consultarle, y en trabajadores independientes ya tomaron decisiones o están por tomar decisiones producto de la consulta que usted muy oportunamente pidió que se hiciera del reglamento, o se ha quedado ahí en stand-by? No, mire, eso ha sido una preocupación, don Fernando, que se hizo la consulta con grandes dificultades, por supuesto fue una gran discusión. Finalmente la Junta Directiva acuerda que se consulte, porque ya hubo entonces otros compañeros que dijeron no, sí hay que consultar, y se acuerda que se consulte.
Se presentaron cantidad de posiciones. Yo tengo que decir que por lo menos de las que yo conozco, que me llegaron a mí porque me las mandaron o porque hubo oportunidad de conocerlas, han sido desde colegios profesionales hasta grupos de trabajadores independientes, de diferentes sectores han hecho diferentes propuestas. No es un tema que se haya discutido todavía, sí se ha hecho una instancia a la administración para que pueda sistematizar las propuestas y que las conozcamos, no que nos llegue a la junta directiva, que eso es lo que no debería jamás, llegar a la junta directiva diciendo, no, esto es viable o no es viable. No, hay que conocer qué fue lo que dijeron los sectores de trabajadores independientes, que efectivamente hay que ver cuál es el planteamiento que ellos están haciendo. Yo esperaría, don Fernando, que la administración presente todas las propuestas, que diga esto fue lo que dijeron los trabajadores independientes, los colegios profesionales, etcétera. Esto es lo que están planteando y estas son las opciones que tenemos para mejorar el reglamento, de forma que tengamos soluciones a los trabajadores que se encuentran más afectados por la pandemia, pero que además, si queremos fortalecer, reactivar la economía y mejorar las condiciones de todos en este país, que ahí es entre todos que tenemos que construir. Yo espero que pronto llegue ese reglamento y que efectivamente las soluciones sean las que sean más convenientes, no solo para los sectores independientes, sino precisamente para contribuir a dinamizar esta economía, que realmente estamos en una verdadera, no decía, crisis sanitaria, pero una gran crisis económica y social, donde hay muchos costarricenses que no la están pasando bien y que tiene que haber una mayor justicia social para todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, don Fernando. Que dejen de llegar las cosas cocinadas y que nos den los ingredientes para producir la mejor receta para todas y todos. Don Lenín, antes de irnos al último corte comercial, yo planteé que estamos en una época desconocida para los costarricenses, una época de guerra, una guerra contra el COVID-19, contra la apatía, contra el descuido de no querer cuidarnos para cuidar a los demás. Pero ha habido un batallón, un ejército que ha estado y está en los hospitales, en los CEBAIS, doctores, enfermeras, personal administrativo de seguridad, en esa primera línea de batalla. Y hoy por hoy deberíamos de estar preocupándonos de cómo no solo reactivamos la economía, sino cómo ese batallón pueda seguir adelante, porque vemos problemas psicológicos, de salud, deterioro de la familia. Yo no puedo dejar de desaprovechar la oportunidad, usted como presidente del SINAES, de Enfermería de Afines, ¿cómo está ese batallón? ¿Y cómo está la caja con eso? Para que igualmente después podamos tener un par de minutos de cierre de cada uno y desde ya agradeciéndoles su valioso tiempo en esta tarde de sábado. Adelante, don Lenín. Sí, muchísimas gracias, don Fernando, por la pregunta y prácticamente el reconocimiento que le está haciendo a todos los trabajadores de la institución, porque si bien es cierto, tenemos un personal que está en la primera línea de atención a los pacientes, no solamente sintomáticos respiratorios por COVID, sino también por otras patologías, pero que en la institución se trabaja en equipo. Y tan importante es el compañero de servicios generales en aseo, como de repente este médico, este galeno que está diagnosticando a un paciente. Efectivamente, en este momento, don Fernando, a 15 meses de tener el COVID en nuestro país, tenemos un personal altamente agotado, muy estresado. No solamente es por el riesgo de contraer la enfermedad, a veces con no contar con los recursos necesarios para dar la atención directa al usuario, sino también por el incremento que se ha dado de casos de pacientes en condición severo y crítico. Tomamos en consideración que prácticamente durante un mes tuvimos más de 500 pacientes en cuidados intensivos. El día de ayer ya ha disminuido un poco, tenemos 495 pacientes en esa condición,
pero que ya el personal se encuentra muy agotado, don Fernando. Solamente el utilizar el equipo de protección de manera adecuada y trabajar con él durante 8 horas, inclusive hasta más tiempo, eso causa un estrés térmico, un cansancio adicional, y definitivamente la institución debería ir pensando en esa prospección, porque el personal está muy cansado para efectos de cumplir con las vacaciones anuales y de repente incluso hasta vacaciones profilácticas, porque, repito, el cansancio mental es enorme. Ahí donde viene, don Fernando, nuestro cuestionamiento cuando se plantean en medidas paramétricas relacionando esto con el IBM, porque definitivamente vamos a tener ocupaciones laborales que por su naturaleza ocasionan un desgaste físico, mental, y cuando uno piensa en esos trabajadores, trabajadoras, yendo más allá de lo que científicamente y bajo ese rigor que se tiene para efectos de determinar ese desgaste, yo no me imagino tomando ese tipo de decisiones solamente a través de esas medidas, ¿verdad? A través de esa generalidad de aumentar la edad. Eso es muy peligroso porque, repito, pone y coloca en riesgo la seguridad social, coloca en riesgo la seguridad laboral también, don Fernando, y sobre todo pensando en la juventud, en las nuevas generaciones que en un momento van a querer tener un trabajo digno, de contar con condiciones plenas de empleo, el retardar el tema del momento para pensionarse, eso coloca en riesgo todo este engranaje natural y social para efectos de reinsertar a las personas a la vida laboral. Nosotros, no sé si Martita se acordará, en la caja teníamos un dicho, por lo menos era muy conocido: el trabajador de la caja sale de la caja a la caja, ¿verdad? Y eso tiene una lógica, don Fernando, no lo digo en forma peyorativa ni quiero burlar de nuestro gremio, nuestros trabajadores, pero es que realmente el trabajador que labora en salud tiene un desgaste físico y mental. Todas las personas que rotan turno son propensas a padecer de hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, y lo cierto de todo es eso, ¿verdad? Que la división celular se hace durante la noche y aparecen casos de cáncer, ¿verdad? De diferentes tipos de patologías que provocan de verdad que el trabajador de repente tenga muy poca prospección de vida, ¿verdad? O proyección de vida. Esas cosas que pasan en la institución hay que verlas en forma generalizada. Y lo que nos preocupa a nosotros desde nuestra central, y yo sé que el sentimiento es igual en muchas organizaciones y bloques sindicales, es que tenemos un ministerio de trabajo que es laxo en la supervisión del trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de inspección laboral, y que son laxos en temas tan relevantes como políticas de salud ocupacional, tanto para mujeres como para hombres, y los diferentes tipos de trabajo que se dan a nivel nacional. Entonces, don Fernando, en perspectiva, tenemos un trabajador en la institución, tanto hombres como mujeres, muy cansados, y que definitivamente tenemos que apelar a la salud ocupacional para no tener un personal desgastado, porque, don Fernando, nuestra preocupación reina en dos aristas. Una, que en este momento no podemos palpar en qué momento de la pandemia estamos. Tomemos en consideración que la variante Delta, más conocida popularmente como la variante de COVID en la India, en apariencia es más viral, provoca más muertes, y que en apariencia todas las vacunas que están en el mercado protegen un 30% en apariencia, ¿verdad? Entonces no sabemos a ciencia cierta en qué momento de la pandemia estamos. Lo otro que nos preocupa es que aquel trabajadora que se encuentra en este momento sin estar en el formalismo, sin pagar su cuota de responsabilidad patronal o como trabajador, en este momento está fuera del sistema, y que de repente no está teniendo ese tratamiento para tratar su problema de salud, sea por hipertensión, hipertiroidismo, de repente
su problema de diabetes y que esto va a incidir en la mortalidad y mortalidad para el asegurado, para el ciudadano, para el costarricense, para el trabajador o trabajadora y su núcleo familiar que en este momento no tiene seguro. Todas esas cosas nos preocupan de manera integral, por eso insisto en que estas discusiones no son solamente una toma de decisión en un momento, es una discusión país y una discusión integral, don Fernando. Doña Marta, don Lenín, muchas gracias. Y vea que don Lenín nos deja para 2 horas de programa con algo que dijo sobre la caja de los empleados y los colaboradores de salud, el tema de la diferenciación en el trabajo, y así pasa con los educadores y con los oficiales de seguridad. Por eso nosotros tenemos aquí incluido la campaña de APSE con el tema de dejar claro que el problema fiscal no es de los empleados públicos. Pero hoy además, en la presencia de doña Marta y don Lenín, yo quiero que tengamos claro un cierre todos. Hoy no ha venido a quejarse el sector sindical ni los representantes, no. Hoy se ha hablado de una reforma con diálogo. Hoy se ha hablado de la necesidad de hacer mejores inversiones en obra pública, de revisar las características que se necesitan a cada uno de los sectores, hombres y mujeres diferenciados. Hay propuestas sobre la mesa y eso es lo que hemos querido en el programa del día de hoy, motivarlos a todos ustedes para que no solo se preocupen si están a 1 año de pensionarse, no, hagan conciencia con los más jóvenes, con los que están en el sector privado, empresarial, para que le hablen a sus representantes y tengan conciencia también en esa junta directiva de 9 que con 5 votos se logra, que por más que los representantes de los sectores de los trabajadores puedan tener una posición vehemente en defensa de los derechos de los trabajadores, si el Poder Ejecutivo y los 3 representantes de las cámaras se unen, no hay nada que hacer. Por eso también apelamos a don José Álvaro Jenkins, presidente de UCAEP, para que UCAEP, en esa nueva visión que está queriendo construir, entienda que es el momento oportuno de discutir en forma, con tranquilidad, no pateando la bola, la caja del Seguro Social del futuro. Doña Marta, don Lenín, muchas gracias. 30 segundos a cada uno para poder dar su mensaje final. Adelante, doña Marta. Sí, yo solo más bien manifestar mi gratitud, don Fernando, a usted que me ha invitado a este programa, a todos los que nos han escuchado el día de hoy, que hemos compartido en estos minutos. Y quiero manifestar que el compromiso de la clase trabajadora institucional, de los esfuerzos que han venido haciendo diferentes organizaciones, desde el Busco, desde nosotros como UNDECA, que hemos venido haciendo también nuestros esfuerzos que planteaba ahora Lenín. Hay un problema de salud ocupacional, de salud física y de salud emocional, porque para un trabajador, cuando fallece un paciente, es como si hubiera perdido la lucha contra la muerte. Y eso genera una gran presión emocional sobre los trabajadores que tiene que atenderse y que efectivamente uno los ha escuchado en todos los ámbitos, a los trabajadores dispuestos a ese sacrificio, a que cuando, por ejemplo, 8 compañeros se van por una orden sanitaria, los otros compañeros se quedan atendiendo 2 turnos, 16 horas, agotados física y emocionalmente, pero tengan seguridad, y este es un mensaje que quiero que quede, que de verdad los trabajadores de la Caja han asumido un compromiso histórico con la sociedad costarricense, y de verdad que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a todos esos 62,000 trabajadores que en vacunación, en las unidades de COVID y en cualquier otro servicio están haciendo este gran esfuerzo para salvar la vida de todos los costarricenses. Muchísimas gracias, don Fernando, y muchísimas gracias a todo ese personal de salud que hace posible que la gente nuestra esté en un hospital y no muera en las calles. Muchísimas gracias. Don Lenín, 30 segundos para retirarnos después de casi 2 horas, que siempre se me asusta la gente y dice, ¿qué hablamos en 2 horas? Bueno, aquí podríamos seguir, pero bueno, don Lenín, 30 segundos para cerrar. Sí, muchas gracias, don Fernando. Agradecer este espacio precisamente porque nos ayuda a informar, sensibilizar y concientizar.
y al público, a la ciudadanía, al costarricense, a la persona de a pie, decir que estamos en un momento muy oportuno de cara a un proceso electoral para exigirle a todos los candidatos cuáles son las propuestas concretas, propuestas reales, ¿verdad? Para fortalecer el régimen más importante para todos los costarricenses, como es el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo otro, mandar un mensaje muy respetuoso, pero obviamente a la ciudadanía, que respetemos el distanciamiento social, lavado de manos, lavado de rostros, también el COVID entra por la mucosa ocular, ¿verdad? Usar el cubrebocas para ayudarnos a todos los trabajadores de la institución a disminuir los casos de COVID-19 en nuestro país. Y sí decirles que el personal de salud es un personal que está comprometido, tiene esa lealtad con la institución, con el pueblo, con las personas, con los seres humanos, porque nosotros a través de nuestro trabajo vemos a las personas como lo son, ¿verdad? Y que en nuestro quehacer diario queremos restablecer su condición de salud. Nunca vamos a querer ver a un ser humano, a un hombre, a una mujer, a un adulto mayor, a un joven perder la vida, la batalla contra el COVID-19. Por eso la responsabilidad de todos de cuidarnos. Muchas gracias, don Fernando, doña Marta, un fraternal abrazo y bendiciones para el público que nos sintoniza en este momento. Doña Marta, don Lenín, de verdad, muchas, pero muchas gracias a nuestros productores de Antena 6, gracias por estos minutos de más, y a usted que queda allá en su casa, siga cuidándose, siga preocupándose por Costa Rica. Hoy en este programa quisimos informarlo, infórmese más y haga por Costa Rica lo que mejor convenga, que es dedicarle tiempo y atención. Por hoy hemos terminado. Los espero el próximo sábado al ser las 3 de la tarde aquí en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. En la esquina del parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.